Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Chato Kim Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en Emily puede que sea must pull. Importante, llega Furina pronto y que hablemos de un personaje que puede volverse muy importante o que sea soporte, además del elemento que menos personajes y menos soportes tiene de todo el juego, que es el elemento Dendro. Pone en peligro las protogemas y sobre todo las prioridades de los jugadores, pero tenéis que saberlo. Emily es un personaje que, como sabéis, acaban de bufar en la beta bastante y hablaremos de ello, pero sobre todo la pregunta de ¿puede llegar a ser must pull? No gira en torno a los bufos, que vamos a hablar un poco también de qué han mejorado y cuál es el potencial de Emily, sino gira en torno a la función real de Emily, que hasta ahora era y estaba limitada a los equipos de quemadura con Dendro, que se pueden derivar en derretidos de un Grizzly sobre quemadura, crepitar o equipos puros de quemadura nuevos que nadie ha jugado a día de hoy, sino que además ahora se puede jugar como un muy buen sub DPS Dendro por encima de todos los que conocemos y solo por debajo de Nahida, y esto puede traer, como digo, problemas en las expectativas de los jugadores. Así que dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y vamos a ver lo que está pasando con Emily. Bien, empecemos por su rol por encima, ya hice un vídeo hablando de ella. Y sobre todo, cuáles han sido estos cambios en la beta, que no son tan importantes, algo súper sencillo, pero cambian su jugabilidad. Lo primero de Emily es que es un sub DPS Dendro muy parecido a un Albedo. Ya. Quien no sepa cómo funciona Albedo, pues ella deja con la elemental una fuente en campo que va golpeando dentro a los enemigos y su daño como sub DPS es muy alto y escala muchísimo. Y luego tiene una ulti que durante unos 5 segundos hace muchísimos ticks de Dendro, como si fuera la ulti de Albedo, incluso más tiempo que la ulti de Albedo, pero lo principal es pues que dejas esa fuente en campo y luego tiene algunas pasivas y demás, pero es un Albedo de Dendro en resumen. ¿Qué ocurría? Que hasta ahora tiene sinergias, talentos que te ayudan, mejoran las funciones de jugar estos equipos con quemadura. Principalmente tenía dos. El resumen es que básicamente uno, te elimina al personaje en campo el daño de quemadura en un 90%, es decir, no hace que no te pegue la quemadura, hace que igual te quite vida, pero 90% menos que antes. No te vas a morir. Antes te morías. Cuando un enemigo tenía quemadura y le pegabas a melee, te morías. Ahora ya no. Y otro talento era que Emily, si no había en el campo un enemigo afectado por quemadura, reducía su propio daño también un 90%. Te obligaba a jugar equipos de quemadura. ¿Esto dónde la situaba? Pues muy resumidamente donde comenté. Era un personaje parecido, para que me entendáis un poco, a Nilou, pero sin obligarte a jugar solo Dendro y Pyro, sino que podías jugar quemadura, pero sí te obligaba a que la core fuese una core de quemadura. Ya digo, crepitar, derretidos inversos sobre quemadura, quemaduras puros quizá, un equipo de, siempre puse este ejemplo cuando me preguntabais en directo, Arlequino, Emily, Kazuha, Bennett, jugando con una quemadura perpetua en los enemigos y el sombra verde al Pyro y tal. Y ahora lo que ha pasado, aparte de que los escalados que tienes los han subido bastante y ya era un buen sub DPS, hacía muchos ticks, lo que ha ocurrido es que le han eliminado el talento que la perjudicaba. Han eliminado el talento que la limitaba a jugar equipos contra enemigos que tengan una quemadura. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce, número uno, en que se va a poder jugar todo lo anterior y habrá que testear y probar si todo lo anterior terminan siendo equipos poderosos y dejan de ser equipos poco jugados a ser equipos que estén en el top de lo que los jugadores prefieren jugar y que además objetivamente sean fuertes, sino que además le abre, si no valga la redundancia, el campo a jugar como sub DPS Dendro en sustitución de Nahida en equipos de Sino, de Clorinde, de Bloom de Nilou, en equipos de Aggravate como sub DPS de un Alhaitham, por ejemplo. Ha ocurrido mucho, creo que conocéis la situación de decir, bueno, tengo Alhaitham, tengo un Hydro y tengo a Cookie triple maestría, y a lo mejor A, quiero jugar Nahida en otro equipo, B, no tengo Nahida, ¿qué personaje juego? Y lo normal era meter a Colei o al viajero Dendro, ahora va a ser Emily. De hecho, Emily es como un upgrade del viajero Dendro, es mejor que el viajero Dendro Emily a día de hoy en cualquier equipo. Y aquí viene lo fuerte. Nahida tiene un problemilla con las waves y a día de hoy nos han puesto muchas waves en el abismo para hacernos sentir que Nahida tiene sus problemas, porque próximamente viene Emily y es parte de la psicología del abismo. Muchos y muchas seguro lo habéis pensado y muchos otros ahora mismo estáis diciendo, ¡es verdad! ¡Es cierto!
Y Emily no depende de los enemigos marcados y no es perjudicada por las waves, porque es distinta. Te deja algo en campo como Albedo, que sean cuantas sean las waves de enemigos que vengan, van a golpearse con Dendro. Así que, resumen y conclusiones de todo esto. Número 1, Emily después de Nahida será el mejor sub DPS o soporte fuera del campo Dendro en caso de que esto se mantenga así, por encima de todo el resto de personajes Dendro. Simplemente junto a Baizu tiene la diferencia de que no es defensiva, no cura y demás, pero serían los soportes Dendro por excelencia. Y no solo va a habilitar y mejorar seguramente estas cores que os he dicho de equipos que no se juegan y que seguramente alguna destaque bastante y entre dentro de los mejores equipos del juego, sino que además, aquí viene la pregunta del vídeo, ¿Emily entonces es must pull? Pues aquí viene lo interesante. Si Emily es un sub DPS Dendro, debajo de Nahida y con la diferencia de que sí que va a poder golpear a multi-waves y como se está notando mucho, están trayendo muchas waves en el abismo. Nos van a traer el teatro imaginario, que ya haré un vídeo de ello, porque el teatro imaginario es un abismo mucho más limitado, donde te dicen qué elementos puedes jugar, qué personajes puedes jugar, y cada personaje solo se puede jugar 2 veces por cada ronda. No es como que eliges 2 equipos y los usas todo el rato, como en el abismo actual, y eso hará que necesitemos pues más personajes, más variedad y más elementos. Entonces, Emily a día de hoy, la pregunta de si es must pull y tal, si sale como acabamos de comentar, muy aparte de que el daño que tiene Emily fuera del campo como sub DPS es muy alto si juegas algún equipo de Spirit fuera del campo con algún carry electro como Clorinde, nos puede llegar a sorprender. La respuesta es muy probable. Y aquí os analizo esta conclusión final del vídeo. Creo que Emily va a ser una especie de Yelan. Y me explico mejor. Yelan sí era must pull hasta que llegó Furina. Ahora la categoría de Hidro la tiene Furina. La única diferencia entre Yelan y Furina principalmente es el jugar Raiden National. Es decir, Yelan se puede jugar en Raiden National y Furina no, pero por el resto de equipos aplicación similar, menos ese equipo concreto. El tema del buffo al equipo mucho mayor que el de Yelan. El rol de sub DPS, el daño que tiene es superior al de Yelan. El potencial que tiene con C2 y arma es muy superior al de Yelan. Es decir, ahora la diosa es Furina. Y Yelan, pues, ha pasado una categoría ya no tanto de must pull, sino uno de los mejores personajes del juego, como un poquito por debajo. Es decir, si en los must pull tenemos a Nahida, Furina y Kazuha, justo automáticamente debajo tendríamos a Xiangyun, a Yelan, y aquí directamente entraría Emily. Solo no está más arriba porque existe Nahida, que al final es mejor aplicadora, mejor enabler con el problema de las waves, mejor buffer, no te va a dar un bono de 250 de maestría al personaje en campo, y no tendrá esta C2 de Arconte de eliminar un 30% la defensa de los enemigos, que hace que tu equipo reviente y haga mucho más daño. Entonces, Emily es muy posiblemente un potencial gigante para terminar siendo un personaje muy sólido, porque tiene buenos escalados fuera del campo, te va a aplicar Dendro no tanto como Nahida, pero mínimo superior al viajero Dendro actual. Es como un viajero de 5 estrellas, para que me entendáis, el viajero Dendro de 5 estrellas. No solo te va a habilitar equipos, que esto también lo hace Xiangyun, y al habilitar muchos equipos como hace Xiangyun es muy divertido e interesante para la versatilidad, sino que además el hecho de poder ser como una Nahida 2, para que me entendáis, y no tan potente como Nahida con sus limitaciones, poder jugar en una sala Nahida, doble hidro, Cookie para un Hyperbloom, y en otra sala Clorinde, Furina, Emily, Baizu, por ejemplo, y tener este potencial tan sin sentido con los personajes en general, va a habilitar muchísimo. Así que a la pregunta, como decía al principio, sí tiene el potencial de ser increíblemente must pull, y cada vez Emily pinta mejor. Cuidado porque pueden tocar cosas en la beta y a lo mejor revierte todo esto y demás, pero a día de hoy esto es lo que puede pasar, así que hacer malabares y estructurar muy bien vuestras protogemas. Poquito más, suerte por el banner de Furina, dejadme en los comentarios cuánto hype tenéis por Furina y cuántas protogemas tenéis esperando a que llegue o deseos. Gracias por ver y disfrutar el vídeo, explotar el botón de like, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por todo el apoyo al canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.